Bienvenidos todos, bienvenidos todos a la mesa de tesis, las elecciones 2024 y tus derechos. ¿Qué es la mesa de tesis? Es una aplicación de la metodología ver, juzgar y actuar en una dinámica. Y esta dinámica debe concluir en una tesis de discernimiento y pautas de acción. Llega a esa conclusión a partir de la observación y análisis de un panel que un panel realice sobre un conjunto de hechos relevantes. El objetivo de la mesa de tesis es aportar al arzobispo y obispos auxiliares un análisis confiable sobre temas de actualidad para tomar decisiones pastorales. El objetivo secundario es aportar a los participantes información actualizada y análisis conjunto para su labor particular. Las mesas de tesis se han estado llevando a cabo desde hace 8 años y se han analizado 37 temas diferentes. Tiene algunos elementos, como por ejemplo es un dossier de base que contiene las evidencias de los hechos que deben ser analizados, una guía para el análisis, un acta de tesis y de pautas de acción. Los miembros de esta mesa de tesis, como presidente es Monseñor Juan Armando Pérez Talamantes, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Monterrey. Moderador, en este caso, yo a sus órdenes, la servidora de ustedes, Mayela Sepúlveda, directora editorial de Comparticipación. Nuestro ponente es el licenciado Marcial Padilla González, a quien ustedes ya conocen muy bien. Es licenciado en Filosofía por el Ateneo Regina Apostolorum en Roma, ingeniero industrial con especialidad en Dirección de Operaciones por la Universidad Panamericana en Guadalajara, estudios de bioética en el Colegio de Bioética de Nuevo León, es director de Conciencia y Participación, está casado y tiene 3 hijos. Muy bien, cedo la palabra ahora a Monseñor para que nos dirija la oración inicial. Muchas gracias, Mayela. Muy buenos días a todos nuevamente. Es un gusto estar nuevamente reunidos para reflexionar, ¿verdad? Ahora en este tema, pues tan importante, pertinente, que el Señor Marcial nos hará favor de exponer el día de hoy. Vamos a pedirle al Señor por uniéndonos a la petición de toda la Iglesia mexicana de pedir por el buen desarrollo de las elecciones y pues la sabiduría que necesitamos todos para el discernimiento electoral, ¿verdad? Así como también por la paz en todo nuestro país. Nos proponemos, le pedimos al Señor que nos ilumine y nos bendiga en esta mesa de tesis, y que podamos también compartir lo que aquí se nos propone, lo que aquí reflexionamos, también lo podamos compartir con todos los demás hermanos. Iniciemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos por su participación. Gracias, Mayela. Gracias, Marcial. Vamos adelante. Gracias. Muchas gracias, Monseñor. Cedo ahora la palabra al licenciado Marcial Padilla González. Muchas gracias, Mayela. Gracias, Monseñor. Gracias por la invitación a participar en esta mesa de tesis. En efecto, esta mesa de tesis tiene lugar como la última mesa de tesis antes de que tenga lugar o se lleve a cabo la jornada electoral de 2024. Por ese motivo, Monseñor, pues, consideraba diversos temas, me invitó a participar, me pedía hacer una reflexión que nos pudiera ayudar a, desde
desde esta dinámica de la mesa de tesis a estar mejor preparados en algunos elementos teóricos, pero también en algunos elementos prácticos y muy concretos de cara al proceso electoral. Es algo en lo que también creo que se debe reconocer y agradecer la participación de la Iglesia Católica en México, de nuestra Iglesia Católica en todo el país. Ayer en la noche, por ejemplo, de jueves a hoy viernes 24, hubo una velada de oración dentro de la Basílica de Guadalupe. Hubo 12 horas de oración y de adoración para pedir por el éxito de la jornada electoral, por la unidad de nuestro país, porque sea un evento de paz, un evento para el bien de nuestra patria. Y dicho eso, vamos a comenzar a hablar sobre la sociedad de derechos y las elecciones de 2024. ¿Quién me va a representar? La primera reflexión que quisiera compartir con ustedes es que las elecciones de 2024 no son iguales que las de 2018, no son iguales que las de 2012, desde muchos ángulos, pero uno que quisiera resaltar es el que México ha ido consolidándose como un país visualizado y estructurado en torno a una sociedad de derechos. A partir de la reforma constitucional de 2011, ha habido una importante eh, pues, reflexión y consolidación en nuestro país, dentro de todo el marco normativo, de la importancia de que los ciudadanos vivamos respaldados, garantizados en nuestros derechos humanos. En otra ocasión, en otra mesa de tesis, ya se ha reflexionado un poquito más a detalle sobre la sociedad de derechos mismo, como ha habido muchos temas muy positivos, muchos elementos muy positivos, y también encontramos que hay algunos otros que todavía deberíamos quizás madurar más como sociedad, para encontrar el mejor camino para que los derechos humanos sean derechos de todos y sean derechos a favor de la persona, de la dignidad de la persona humana, el bien de la familia y el desarrollo de la sociedad. En este contexto de una sociedad de derechos, cuando nos aproximamos a las elecciones de 2024, ¿en qué es en lo que pensamos? Y pues cándidamente voy a asumir que la mayor parte de ustedes y un servidor también nos vemos involucrados en este pensamiento. Si se habla de un evento relacionado con las elecciones de 2024, casi siempre pensamos quién va a ser presidente de México. Vemos las elecciones como las elecciones presidenciales, ¿no? Es de lo que se suele hablar en la mesa de las casas, se suele hablar en los trabajos, se suele hablar en los chats, se suele discutir en familia. Y pensamos en este magno evento como esta gran elección. ¿Quién va a encabezar el Poder Ejecutivo Federal de México? Por tanto, en una sesión donde se nos invita a hablar sobre los candidatos y sus valores en una sociedad de derechos, pues ¿en qué pensamos? ¿Qué es lo que espontáneamente pensaríamos en un primer momento? ¿No? No digo que acertadamente, digo que espontáneamente, ¿qué es lo que a lo mejor pensaríamos? Pues que la iglesia nos reúne para ayudarnos a saber por quién debemos votar, ¿no? Casi como si fueran unas instrucciones. ¿Por quién hay que votar? Hay que votar por Claudia Sheinbaum, hay que votar por Xóchitl Gálvez o hay que votar por Jorge Álvarez Maínez, ¿no? ¿Por quién será? Eso es lo que quizás en muchas situaciones espontáneamente se piensa. ¿Es así? ¿Es eso a lo que nos aproximamos esta mañana? ¿Qué es lo que nos puede ayudar a prepararnos a hablar o a reflexionar sobre la sociedad de derechos y nuestras elecciones 2024? Si nos acercamos pensando o con una expectativa de por quién debo votar, ¿esto nos va a ayudar a solucionar los temas relevantes? ¿Sí? Sobre todo, ¿por quién debo votar para la presidencia de la República? Nuestra elección sobre el Ejecutivo Federal, sobre el jefe del Ejecutivo Federal, ¿va a resolver los temas de seguridad? ¿Resolverá los temas de salud? Temas relevantes, o sea, es un tema que el mismo presidente López Obrador recientemente volvió a abordar
volvió a abordar, volvió a reunir a gobernadores que están unidos al sistema de salud federal y volvió a emitir una promesa pública de que para septiembre de este año tendríamos un sistema de salud como o comparable al de los sistemas de salud más avanzados de Europa. Es algo que él ha tenido muy sentido, de una forma muy sentida en su discurso desde que tomó posesión y lo trae una y otra vez. No quiere que termine su sexenio sin sentirse él que ha logrado dejar un sistema de salud que resuelva graves carencias que existen. Pensar que nos reunimos, perdón, si continúo, que nos reunimos para hablar sobre quién va a ser el presidente, ayuda a resolver los problemas de trabajo para todos, un trabajo de calidad, un trabajo bien remunerado, reducir la informalidad en México. Solamente votar o reflexionar sobre el Ejecutivo Federal va a resolver o abordar el tema de la protección del derecho a la vida, un tema que irónicamente o curiosamente abordándolo desde una perspectiva de derechos humanos ha ido derivando a que pues la protección de la vida humana esté diferenciada antes de nacer y después de nacer y se invoque una perspectiva de derechos para ello, ¿no? El pensar que nos reunimos para hablar sobre quién va a ser presidente va a ayudar a la estabilidad familiar, uno de los grandes temas de nuestro país, no muy mencionado, pero sí es un tema que está influyendo de una manera muy importante en muchos aspectos de la vida social, económica del país. Por ejemplo, por ejemplo, por comparar, hace 2 sexenios, 3 sexenios, quizás, no, sí, 3 sexenios, cuando hubo la transición en el año 2000, pues en nuestro país, estadísticamente, por cada 100, cada 100 bodas que sucedían en el país, 100 bodas civiles, pues se disolvían 7 matrimonios, ¿no? Había 7 divorcios por cada 100 bodas, aproximadamente en el año 2000. Al día de hoy, 2024, en el conjunto del país, por cada 3 bodas se disuelve un matrimonio. Hay una gran inestabilidad familiar. No estamos aquí para juzgar que esté bien o mal que alguien se divorcie. Debe haber motivos, pero al mismo tiempo son estadísticas que nos hablan sobre la estabilidad de los núcleos familiares y que influye de muchísimas formas sobre la estabilidad económica también de las personas, de los hombres, de las mujeres, madres que se quedan cuidando ellas solas a sus hijos, etc. Hablar solamente sobre la presidencia de la República nos va a ayudar a resolver el tema de becas escolares y universitarias, el abandono universitario, la calidad de la educación. El hablar solamente sobre el presidente de la República nos va a ayudar a resolver temas también relacionados con la educación sexual en niños, adolescentes y jóvenes, un tema que cada vez más aborda y se hace presente en el discurso social. Me parece que no, o sea, me parece que en esta perspectiva, cuando nos reunimos para hablar sobre las elecciones 2024 y nuestros derechos, tendríamos que asumir o podríamos quizás tomar como una alternativa, decir, ¿cuál de estas dos preguntas quiero yo tomar? ¿Me reúno para reflexionar sobre por quién voy a votar o me reúno para reflexionar por qué voy a votar? Y es que no es lo mismo, son reglas distintas y es una ciudadanía distinta, una ciudadanía que espera instrucciones para decidir por quién va a votar y solamente pensar en un voto, el voto a la presidencia, o una ciudadanía que poco a poco madura en la democracia y identifica cuál es la información que le ayuda a tomar decisiones para algo que quiere que suceda en el país. ¿Por qué voy a votar? Les invito a que recorramos tres grandes contenidos que nos puedan ayudar a, por una parte, tener información que nos ayude a definir nuestro voto, incluso en aspectos muy, muy prácticos, queriendo aportar de esta manera también desde las mesas de tesis a que haya la mayor participación posible del voto y que ese voto sea lo más informado posible. Vamos a primero a ver un escenario electoral de 2024, cuál es el peso del voto. En segundo lugar,
cambio de reglas, lo vamos a llamar así, y tercero, consejos para un buen voto. ¿Cuál es el escenario electoral de 2024? Más que hablar aquí de partidos y candidatos, vamos a hablar del contexto en el que se da, o sea, cuál es la estructura electoral de 2024. Ya sobre los partidos y candidatos se habló en la mesa de tesis anterior. Aquí vamos a recordar que en este escenario electoral de 2024, en nuestro estado, en Nuevo León, se va a votar para presidente de la República, para senadores, para diputados federales, para alcaldes y para diputados locales. En 9 estados del país sí se va a votar para gobernador. Será en Chiapas, en Ciudad de México, en Guanajuato, en Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Pero eso implica que asumamos también que en el 2024 en Nuevo León no vamos a votar para elegir gobernador. ¿Por qué es importante esto? Porque también a veces las conversaciones o las inquietudes pueden estar involucradas o relacionadas con la satisfacción o insatisfacción que alguien pueda tener con el gobierno estatal, pero el gobierno estatal va a seguir siendo el mismo gobierno estatal. No vamos a tomar decisiones electorales relacionadas específicamente sobre el gobierno estatal. Pueden influir sobre el funcionamiento del Estado algunas de las decisiones que hagamos, pero no vamos a decidir sobre quién nos va a gobernar a nivel estatal. Esta información, les confieso, en un primer momento no lo tenía involucrado, pero a partir de la experiencia de ir compartiendo esta plática con algunos otros grupos, con jóvenes, ayer estuve con jóvenes, me di cuenta de que también era importante porque hay información que quedaba un poco dispersa y que ayudaba a precisar. ¿Por qué es importante saber esto? Porque en el inconsciente, con frecuencia, solo pensamos en un solo voto, en una sola decisión. La decisión por quién vamos a votar para presidente de la República. Y en realidad vamos a tomar 5 decisiones. Y cada voto es una decisión. Cada voto tiene consecuencias. Lo ilustro, esta lámina, con algo no relacionado con la situación presente del Estado, precisamente para que no exista ningún malentendido, pero lo ilustro con una nota en la que se relacionaba o se daba cuenta de cómo el Congreso local de Nuevo León rechazaba cuentas públicas del exgobernador Rodrigo Medina y de el Bronco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque según la configuración del Congreso, había relación con el Congreso del Estado en la aprobación de las cuentas públicas. De modo que, reitero, primera idea que podríamos reflexionar esta mañana, vamos a tomar 5 decisiones, no solo una, 5 decisiones, cada una de ellas es importante, cada una de ellas tiene consecuencias. ¿Qué efecto tiene cada voto? Los votos son distintos. No es igual lo que sucede cuando yo voto para presidente de la República, cuando voto para senador, cuando voto para diputado federal, cuando voto para alcalde o cuando voto para diputado local, porque no son ni hacen lo mismo. Aquí no voy a hacerlo un salto, o no sé si en el chat, alguien quiera decir, a ver, ¿qué es una cosa que le toca exclusivamente, de forma no compartida, ¿sí? Exclusivamente a los senadores? ¿Qué hacen los senadores que no hacen los otros cargos que vamos a elegir? ¿Alguien se atreve a poner en el chat? Vamos a dar unos segundos. Claudia. Hola, Marcial, gracias por darme la palabra. Sí, mira, yo creo que esto es bien importante y yo creo que todos los que estamos aquí lo sabemos muy bien. ¿Cómo es que se dividen los 3 poderes del Estado? ¿Verdad? Teniendo como fin último del mismo el bien común. Entonces, lo que es en cuanto a presidente de la República y alcaldes, forman parte del poder Sí, ejecutivo.
Y lo ya voy a sea, explicar ahorita, lo voy a explicar ahorita, te agradezco muchísimo. ok, Pero en sí, tu opinión, es, ¿qué es lo que hace la- específicamente un senador que no hace nadie más? un senador y un diputado forman parte, tanto el federal como el local, del poder legislativo, en Claro, donde el A ver, proceso falta dinero legislativo para el es paquete. recibir las iniciativas o propuestas de ley, lo cual se turna primero a una cámara, después a la otra cámara, y en fin, es todo un proceso que se llama proceso legislativo. claro, A ellos les compete exclusivamente, ¿verdad?, analizar lo que son las iniciativas de ley, ya sea como iniciativa propiamente dicha, o como la iniciativa de una derogación de ley, o como iniciativa de una abrogación de ley. de acuerdo. Y también lo que es referente a lo que son políticas públicas que deben estar debidamente reglamentadas, Muy ¿verdad? bien. Y el ejecutivo, que son presidentes y alcaldes o gobernadores, que no nos toca a nosotros, el mismo nombre lo dice, le toca ejecutar acciones administrativas. Muy bien. Bueno, ya no Y, quiero extenderme más. pero muy bien, no te agradezco mucho, muchas gracias. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso. Muchas gracias, Claudia. Gracias a Y, ustedes. y ahora, la pregunta específica, o una pregunta, ¿qué es lo que haría exclusivamente un senador que no hace de forma compartida con un diputado? Ahorita veámoslo. El, en síntesis, muy en síntesis, como muy bien resumía aquí Claudia, este, las funciones del presidente de la República vienen así: promulgar y llevar a ejecución las leyes federales, nombrar secretarios del Ejecutivo Federal, remover embajadores, proponer embajadores, los oficiales de las Fuerzas Armadas, ministros de la Suprema Corte de Justicia, intervenir en el nombramiento y remoción del fiscal general de la República, ser jefe supremo de las Fuerzas Armadas, dirigir la política exterior y, pongo separado y un poco resaltado, ejercer el presupuesto aprobado. El motivo por el que lo pongo separado y resaltado va a venir un poquito más adelante, ¿sí? Eh, entonces, eso es lo que hace el presidente hace eso y las otras figuras públicas no hacen eso. Eso es lo que le toca al Ejecutivo Federal, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los senadores y diputados federales? Esta imagen está tomada del Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación, donde nos dice que en el Congreso de la Unión, hay un Congreso General, una comisión permanente, y dentro del Poder Legislativo hay una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados. El Congreso General, o sea, lo que hacen en conjunto senadores y diputados, ¿sí?, pues es principalmente expedir nuevas leyes, reformar, derogar o adicionar el marco jurídico nacional, incluyendo las modificaciones a la Constitución Federal, admitir nuevos estados a la Unión Federal, cambiar la residencia de los supremos poderes de la Federación, declarar la guerra en vista de los datos que presente el Ejecutivo, conceder licencia al presidente de la República, constituirse en colegio electoral en caso de ausencia del presidente, establecer contribuciones e incluso establecer casa de moneda, entre otros. Pero viene resaltado dos que más adelante voy a enfatizar y verán por qué: expedir nuevas leyes y reformar, derogar o adicionar el marco jurídico nacional. Lo que nos comentaba Claudia, lo que tiene que ver con las leyes, que es exclusivo de la Cámara de Senadores. ¿Qué hacen los senadores? Que no hacen de forma compartida con los diputados federales. Aprueban tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, designan ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de entre la terna que someta a su consideración el presidente de la República, y hay otras funciones. Por ejemplo, analizar la política exterior que la dirige el Ejecutivo Federal. Declaran cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de una entidad federativa, autoriza la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país. Por ejemplo, si hay una tragedia meteorológica en otro país y van miembros de las Fuerzas Armadas de México en misión humanitaria, es el Senado, es exclusivamente función del Senado el aprobar que salgan estas tropas del país. Aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, nombrar comisionados del órgano garante de proteger el acceso a la información pública y los datos personales,
e integrar la lista de candidatos y nombrarla al fiscal general de la República, entre otros. Pero viene señalado y subrayado, también hablaré más tarde de esto, el aprobar los tratados internacionales y designar los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque en este momento estas dos funciones son particularmente sensibles en nuestro país, ¿sí? Me voy a detener un segundo en el primero, que es algo que no me parece que se haya informado o que conozcamos de manera suficiente los ciudadanos. Es importante saber lo que significa aprobar tratados internacionales y convenciones diplomáticas. Sucede que en materia de derechos humanos, ¿sí?, se equipara a nivel constitucional aquello que México haya suscrito y ratificado de tratados y convenciones internacionales. Eso es extremadamente importante, es muy, muy sensible, muy delicado. ¿Por qué? Porque que algo se coloque a nivel constitucional significa que está al máximo nivel de la soberanía nacional. Es lo que más nos identifica y nos respalda como ciudadanos. Ahora, un tratado internacional o una convención diplomática ni se elabora, ni se vota o se aprueba en nuestro país. Puede ser que en Ginebra, Suiza, en Nueva York, en Estados Unidos, personas, no sé, de Turquía, de Alemania, de Austria, de Australia, de Argentina, también de México, analicen temas de derechos humanos, las voten, resulte aprobada y el gobierno federal de México diga, ok, el Ejecutivo Federal dice, ok, les traigo esto que equivale a una modificación a la Constitución. ¿Por qué? Porque va a quedar a nivel constitucional, va a tener autoridad a nivel constitucional, pero fue elaborado fuera de la soberanía nacional. Va a modificar nuestra Carta Magna o va a influir sobre la interpretación de nuestra Carta Magna, pero fue elaborada y votada fuera de nuestra soberanía nacional. Por eso es tan sensible y tan importante este tema. Recientemente, por ejemplo, hace pocos años, vivimos una pandemia mundial donde se comenzó a hablar de tomar normas internacionales relacionadas con el manejo de la pandemia, pero que esas decisiones van a influir sobre la vida social y económica de nuestro país y se deciden en otra sede. Por eso es tan importante esta función exclusiva de la Cámara de Senadores. ¿Cuáles son algunas de las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados que le tocan al diputado y no las comparte con nadie más? Expedir el bando solemne, que es, pues, darle la banda presidencial a quien va a ser el nuevo jefe del Ejecutivo Federal. Y aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación. Este es muy importante, vuelvo a lo mismo, por algo que vamos a comentar después. No se nos olvide. Los diputados aprueban el presupuesto de egresos de la Federación. Además, coordinan y evalúan el desempeño de las funciones de la auditoría, ratifican el nombramiento del secretario de Hacienda y Crédito Público, aprueban la cuenta pública del año anterior, declaran si ha lugar o no ha lugar proceder penalmente contra servidores públicos que hubieran incurrido en delito, es decir, el desafuero, aprueban el Plan Nacional de Desarrollo y designan a los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía que ejerzan recursos del presupuesto de egresos de la Federación. ¿Qué es lo que hace un alcalde? Cada estado y municipio tiene definidas sus funciones en términos de su constitución política local, pero de una manera así muy genérica, en general sus funciones son ejercer el presupuesto aprobado dentro de la ley. Eso es lo que hace. Tengo un presupuesto y lo ejerzo. Ejecuta el plan municipal de desarrollo y velan por la seguridad, movilidad y servicios públicos del municipio. Hay ocasiones en que la población se inquieta, se preocupa, va a eventos de campaña de candidatos a alcalde y les piden o les exigen cosas que tienen que ver con modificación de leyes. Y el candidato a alcalde, pues con toda razón, puede sentir esto que me estás pidiendo, que me estás exigiendo, que me pides que me comprometa, no te lo puedo prometer. También en ocasiones podemos ver que hay candidatos que prometen cosas que no les tocan porque
así terminó siendo la mecánica electoral, ¿no? Pero eso tiene que ver también con nuestra madurez ciudadana en la preparación para las elecciones. ¿Qué hace un diputado local? Un diputado local legisla en las materias que no sean competencia exclusiva de la federación, decreta las contribuciones para cubrir gastos de la entidad y municipios, aprueba el presupuesto anual de la entidad y fiscaliza el gasto público estatal, ejerce ante el Congreso de la Unión el derecho de iniciativa de leyes y aprueba reformas a la Constitución aprobadas a su vez por el Congreso Federal. Como hemos podido ver, entonces, estas 5 decisiones que vamos a tomar son distintas. No es lo mismo lo que hace el presidente de la República, el senador, el diputado federal, el alcalde y el diputado local. Esto es parte de nuestra madurez ciudadana y es parte de lo que nos va a enriquecer y nos va a hacer más capaces de formar una sociedad de derechos y de democracia, el saber qué es lo que estoy decidiendo con cada uno de mis 5 votos, en el caso de Nuevo León, 6 en aquellas entidades donde también se elija gobernador. Ahora bien, ¿cómo lo ejerzo? Pues lo ejerzo a través de un acto que se llama la elección, el acto de las elecciones que van a suceder el domingo 2 de junio. ¿Y cómo lo hago como ciudadano? Marcando mi voluntad en una hoja que se llama boleta electoral para cada una de las 5 posiciones. ¿Qué es lo que hace que haya alguien o algo en esa boleta electoral? ¿Qué es lo que veo ahí? Voy a ver candidatos de acuerdo a cómo han sucedido las decisiones de los llamados actores políticos. Los actores políticos son o los partidos políticos nacionales o locales, los candidatos independientes, y también se mencionan como actores políticos las agrupaciones políticas nacionales, si bien no pertenecen per se a un partido político. En este momento, en los partidos políticos nacionales, se cuentan estos 7. El PAN, el PRI, el PRD, el Partido Verde Ecologista de México, el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Morena. Los he mencionado exactamente en el mismo orden que aparecen en la página del Instituto Nacional Electoral. Aparecen exactamente así. ¿Sí? Ha habido antes otros partidos políticos nacionales y es posible que en el futuro haya otros. En el ámbito local, en Nuevo León, pues también hay algunos partidos locales. Por ejemplo, el Partido Encuentro Social, el Partido Vida, el Partido Liberal. Los partidos, a su vez, pueden ir en coalición. Pueden crear una plataforma compartida, un convenio compartido, y a través de esa coalición presentar un candidato coaligado o avalado por varias opciones de partidos políticos. Para las elecciones de 2024 hay 2 coaliciones. La coalición Sigamos Haciendo Historia, conformados por el Partido Morena, Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, y la coalición Fuerza y Corazón por México, conformados por el PAN, el PRI y el PRD. Esos actores políticos son los que hacen que haya unos nombres en la hoja que vamos a tener en la mano cuando vayamos a votar. Así es como llegaron esas opciones. No llegaron de otra, llegaron por un mecanismo a través de partidos y coaliciones. Con esta información inicial, entonces ahora vamos a reflexionarnos. ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuál quiero que sean las reglas para ejercer mi ciudadanía desde una perspectiva de una ciudadanía madura, democrática y en una sociedad de derechos? ¿Cuál es, quiero plantear nuevamente, la pregunta para estas elecciones? ¿Va a ser por quién voy a votar o va a ser por qué voy a votar? Porque si lo vivimos como la primera opción, entonces estamos esperando instrucciones para votar. Pero si lo vivimos por la segunda opción, estamos esperando información para que nosotros decidamos el voto. Y no es lo mismo. Es una ciudadanía madura, aquella que se informa para participar. ¿Cuáles son las 3 claves que les propondría yo para cambiar estas reglas? ¿Cómo son las reglas del juego que nos ayuden a tomar mejor decisión como ciudadano para decidir nuestro voto?
Para efectos simplemente de conversación, los voy a definir o plantear como si fueran estas 3 reglas. Llamémosla a esta primera regla, la regla de la agenda y el peso en la agenda. En segundo lugar, la regla del costo-beneficio. Y en tercer lugar, llamémosla así, ley de oferta y demanda. ¿A qué llamamos la agenda y el peso en la agenda? Le podríamos llamar a agenda en general a aquello que importa, es decir, aquello que hace que se tomen decisiones. Y es voluble, o sea, eso puede modificarse de diversas formas, pero todo tiene que estar presente. Los partidos o las coaliciones definen una plataforma. Es una agenda que tiene 2 elementos: los temas y la propuesta de esa plataforma o de esa coalición o de ese partido a esos temas. Un partido político, si se presenta como una opción de gobierno, tiene que gobernar todo, no gobierna una parte. Si solo gobernara una parte o un tema, entonces ya no es un partido político, no es una opción de gobierno, es una organización no gubernamental que se encarga nada más de un tema. Pero los partidos políticos y las coaliciones nos plantean una agenda donde plantean propuestas para el conjunto de la vida social, económica y política del país, en todos los temas. Las plataformas de las próximas elecciones se registraron en febrero de este año. Si entramos al sitio del Instituto Nacional Electoral, encontramos las plataformas no solo de los partidos, sino también los convenios de las coaliciones. Porque como se están presentando en coalición, entonces lo que están diciendo es esto, lo que yo le propongo o le prometo al ciudadano si me elige como opción de gobierno. En esta primera imagen pongo una impresión de pantalla de un esquema que aparece en la plataforma que presentó la coalición del PAN, PRI, PRD. Y ellos presentan una plataforma, un convenio, en torno a 7 pilares: desarrollo humano integral y justicia social, seguridad y justicia para todas las familias, economía competitiva con oportunidades, desarrollo sustentable y cuidado del medio ambiente, reforma integral del poder para el fortalecimiento institucional de la democracia y política exterior. Y ya luego viene desglosado cada uno de esos temas. Ahí viene abajo la liga del documento completo. Aquí estoy poniendo nada más una muestra. Entonces, pero viene un documento completo donde cada ciudadano, en el ejercicio de un voto responsable, puede entrar y ver qué es lo que sí le están prometiendo. En la plataforma de la coalición conformada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, aparece esta agenda, este convenio. Está puesto como aparece, o sea, hice una impresión de pantalla y solo presento una parte. No viene un diagrama, viene un índice analítico y luego el desglose del índice analítico. Solo viene con el logotipo de uno de los partidos. La plataforma de la coalición o del convenio no viene con los logotipos de los 3 partidos. Viene nada más con uno de los partidos. Y vienen muchos temas. Por ejemplo, viene el combate a la corrupción, que incluso venía resaltado ya en negrita, pero no viene, en el índice al menos, no tiene subtemas. Economía mixta, bienestar y justicia social, pueblos indígenas y afromexicanos, propuesta de igualdad de género, etcétera, etcétera. Viene todo el contenido de lo que esa coalición nos está proponiendo. Y luego podemos entrar también a la plataforma de Movimiento Ciudadano, que Movimiento Ciudadano no formó parte de una coalición, se presenta como una opción por sí misma, solo como partido. Y en la página del Instituto Nacional Electoral también aparece su plataforma electoral y programa de gobierno. Aquí pongo una impresión de pantalla con el inicio del índice analítico de su plataforma. Entonces, los partidos proponen una agenda o hacen propuestas para una agenda que incluye todos los temas, pero los temas
tienen distinto peso. Los temas que tienen implicaciones económicas o que se relacionan con necesidades básicas suelen tener más peso. ¿Por qué? Porque la población reacciona más. Y tenemos de manera muy reciente y muy cercana un ejemplo muy vivo ahorita en nuestro estado y en el país, el agua. Hace un año, en abril de 2023, por ejemplo, el tema del agua era un tema acuciante en el estado. Estábamos en una situación muy, muy preocupante, teníamos cortes de agua, no sabíamos qué iba a pasar. Por tanto, tenía un gran peso, sea en la agenda de los ciudadanos y por tanto una gran influencia sobre los tomadores de decisión política. En este momento, gracias a Dios, ha disminuido la carencia del agua, no se ha resuelto al 100%, pero definitivamente no estamos en la misma situación que hace un año en el estado. Y se podría decir que quizás hay otros temas como la movilidad, o quizás la calidad del aire, que tengan un cierto peso mayor en la agenda en Nuevo León que la que tiene en este momento el agua. En cambio, si nos vamos a Ciudad de México, hace un año, cuando aquí teníamos grandes problemas de agua, el tema del agua no se mencionaba en los preparativos de la Agenda Electoral 2024. Pero en este momento, en los debates y en las campañas para elegir jefe de gobierno de Ciudad de México, el tema del agua es uno de los grandes temas presentes, con acusaciones, con señalamientos, etcétera. ¿Por qué? Porque se relaciona con una necesidad básica que tiene más peso. También todos aquellos temas que tengan relación con asignaciones presupuestales, ¿sí? A lo mejor no están tan a la vista, pero si son asignaciones presupuestales, mientras más grande sea, más peso tienen en el tomador de decisión. Puede ser que personas, organizaciones que nos interesen ciertos temas de agenda social, enfrentemos a veces una sensación de ¿por qué no se le da tanta importancia, por ejemplo, a la calidad del contenido educativo en los libros de texto? O, no sé, a la preparación que puedan tener los profesionales de la salud en ciertos temas de salud mental, o en temas de educación sexual, o sobre el derecho a la vida. ¿Por qué, si son tan importantes, si son tan buenos, si son verdaderos, por qué no pasan cosas? Lo que puede suceder es que si nos interesan temas que de ordinario tienen poco peso, pues no solo se debe intentar convencer de que son verdaderos, que sí hay que hacerlo, sino sobre todo hay que darles peso. Con eso pasamos a la segunda regla, la del costo-beneficio. Ya que tenemos la agenda y el peso que tienen en la agenda, ya nos dimos cuenta de que hay temas que son importantes, pero no están teniendo el peso. Entonces, reflexionamos sobre el segundo elemento, el costo-beneficio como una herramienta de que algo tenga peso en la agenda. ¿Qué es lo que le da peso a un tema? Simplificando mucho, y quiero enfatizar que estoy simplificando mucho, algo le da peso a un tema si influyen los dos grandes factores que mueven los engranes del sistema político y de gobierno, que son los recursos asignados y el poder de decisión sobre los recursos asignados. Esos son los dos grandes factores que deciden los pesos de los temas en la agenda. Y, oye, pero es que no puede ser que la asignación de recursos sea tan importante. Es muy importante. Y para que dimensionemos lo importante que es, voy a hacer con ustedes un ejercicio repasando lo que significa el ejercicio del presupuesto federal. El recurso que se va a repartir y se va a gastar por parte del gobierno. Recordemos que simplemente, así dicho simple y llano, el gobierno no produce. El gobierno toma de lo que producimos los demás. Y el gobierno no tiene dinero. El gobierno toma dinero del valor agregado que generamos
los ciudadanos. Cuando tú dices, voy a vender, por ejemplo, voy a trabajar en Uber, y tú trabajas dedicándole horas detrás del volante, una parte de lo que del valor económico que tú generaste con eso, ¿sí? Lo toma el gobierno por medio de los impuestos. ¿Sí? Y es dinero que no trabajó el gobierno, lo trabajaste tú y lo toma el gobierno. ¿Cuánto dinero es? Nada más vamos a preguntarnos, ¿cuánto dinero es? Miren, en el presupuesto de egresos de la Federación de 2024 son 9 billones en español, billones, 9 billones, 66,045,800,000 pesos. 9 billones, es decir, millones de pesos. Eso es lo que el gobierno considera que va a gastar en este año. Que alguien va a decidir, que alguien va a asignar, bueno, ya se asignó, y que alguien va a ejercer. ¿Y de dónde lo va a sacar? Les voy a poner 2 ejemplos. Por ejemplo, por ingreso por alcoholes y cerveza, el gobierno espera ingresar 80,668 millones de pesos, 600,000, perdón, 80,668,600,000 pesos, que equivale más o menos al 0,88% del total de egresos del presupuesto federal. Por tabaco, por ejemplo, solo por tabaco, 52,699 millones 900,000 pesos, ¿sí? Que equivale más o menos al 0,58% del total de egresos. Para dimensionarlo, si tú vas en una carretera federal, de cada 100 metros que recorriste de la carretera federal, más o menos casi 1 metro lo pagó el impuesto de la cerveza o del whisky o del tequila que nos tomamos. Casi 1 metro de la carretera federal. Si vas al Seguro Social y llegan 100 jeringas, más o menos una de esas jeringas se pagó con el impuesto de la cerveza, el tequila, el mezcal y demás productos alcohólicos del país. Si tú vas no sé, vas a otro hospital y tienes 200 camas de hospital, una de esas camas se pagó con el dinero de las personas que fuman en nuestro país. De ahí sale, ¿sí? De ahí sale. El gobierno dice, de las personas que fuman, voy a pagar camas de hospital. De las personas que beben alcohol, voy a pagar carreteras. De las personas que van y juegan cachitos de lotería, voy a pagar. De ahí sale el dinero, entre otras cosas. Y para terminar de dimensionar en este ejercicio, oye, ¿es mucho o es poco dinero? Les propongo que pensemos en una de las 2 grandes colectas nacionales que se hacen en el país. Está la de la Cruz Roja, yo tomo la del Teletón. La recaudación del Teletón es muy bonita porque es una causa muy noble, es para ayudar a personas con discapacidad o con capacidades diferentes. Nos esforzamos todo el país, niños que rompen el cochinito, mamá, vamos a donar al Teletón, hacemos un esfuerzo, llama ahora, dona desde tu celular. Pues con el esfuerzo de todos los mexicanos a favor del Teletón se juntan 415 millones de pesos. Millones, con lo que juntamos entre todos, que equivale al 0,004% del total de egresos de la federación. Es decir, el gobierno federal se rasca y se le caen teletones. O sea, es nada, es cero comparado con lo que se considera como parte del presupuesto federal. Entonces, ¿cómo influye este volumen de recursos en la toma de decisiones y en el funcionamiento o no funcionamiento de un gobierno? Voy a poner 2 ejemplos.
Puede influir, por ejemplo, en el caso del Segalmex. La persona que aparece con una chamarra negra, ¿sí? René Gavira, exdirector de Segalmex, él fue responsable de un fraude de miles de millones de pesos, donde al menos está siendo señalado de que algunas de esas malversaciones tuvieron que ver con algo casi como apuestas, casi como jugar a las apuestas con algunas inversiones, ¿no? Digo, falta que se demuestre, pero hubo, o sea, hubo una afectación de miles de millones de pesos que afectó a cientos de miles de personas en su alimentación y en su canasta básica. Debo mencionar también, y lo menciono parejo, tenemos una parálisis presupuestal en Nuevo León. Toda historia tiene dos versiones, ¿sí? Toda historia dos versiones, y lo ilustro ahí. El gobierno del estado emite un comunicado en el que vuelve a suceder, a solicitar la aprobación del presupuesto. Y el Congreso del Estado vuelve a advertir al gobernador que debe de cumplir ciertos requisitos para que pueda ser aprobado el presupuesto. Pero sea como sea, estamos casi a la mitad del año y no se ha resuelto eso. Y eso no pasaba en Nuevo León, ¿eh? Eso no pasaba antes, ¿sí? Eso tiene que ver con asignaciones de recursos. ¿Qué lugar tienen los valores humanos y familiares en todo esto? Pues los temas de agenda social van asociados también al recurso económico. Y les voy a poner un ejemplo. La legalización de la marihuana. Recientemente ha sido un tema también dentro de las campañas electorales, las campañas de presidente, un candidato, una de las tres opciones para la presidencia de la República ha sido muy vocal en la aprobación de la marihuana. Y pues bueno, ¿cómo se decide lo de la marihuana? Es verdad que la marihuana hace daño. La marihuana, pues, es una forma de autolesionarse. Nos afecta. Es verdad que la marihuana hace daño. Pero la lógica del recurso, acuérdense, no es que sea verdad, sino la lógica del costo-beneficio, la lógica del recurso indica que debe abrirse ese mercado porque es nuevo, es lucrativo y el del tabaco comienza a cerrarse. Si se consiguen casi 6 centavos de peso del presupuesto con el tabaco, pues no resultará tentador para un tomador de decisión, oye, ¿y si puedo vender algo como el tabaco y gano los mismos impuestos? Puede resultar tentador. Si tú llegas con el gobierno y le dices, oye, es que hay muchísimo enfisema pulmonar, de veras, hay jóvenes que están introduciéndose muy pronto al consumo del tabaco. Si no usamos bien los mecanismos de ciudadanía y de participación democrática, la lógica va a llevar a que digan, tienes razón, hace mucho daño el tabaco. Por tanto, vamos a aumentar los impuestos del tabaco. Y como el tabaco tiene una demanda inelástica, se va a vender el mismo tabaco, nada más que va a ingresar más a las arcas públicas, ¿sí? Esa es la forma en la que los valores humanos y familiares influyen en esto. Y luego también, pues podemos encontrar otras situaciones como esta que les voy a mostrar ahorita. En 2022 se presentó una iniciativa sobre discurso de odio, hablando de posiciones, o sea, personas en las posiciones. El 21 de septiembre de 2022, un miembro de la Cámara de Diputados, Sandra Luevano, introdujo una iniciativa para que se castigara a los ministros de culto o creyentes que expresen discursos de odio. Y vean cómo lo presentó. La Cámara de Diputados causó controversia la forma en que se presentó. Se cortó, disculpe. Presentó la diputada Salma Luevano, quien subió al pleno pues vestida como papa, con sotana y mitra papal, para presentar su iniciativa de ley que impediría a las asociaciones religiosas y ministros de culto proferir discursos de odio contra la comunidad LGBT. Con este atuendo pretendo hacerme notar en nombre de mi población y decirles a los líderes religiosos que casualmente la mayoría son hombres cisgéneros blancos de clase alta, que basta de discursos en contra de nuestros derechos. Con esta iniciativa les haremos entrar en razón, porque su Dios también es mi Dios, porque mi fe también vale, porque mi lucha es para representar a quienes no se les escucha. Todo el peso de la ley a esos líderes que inciten el odio contra
nosotras, hasta que la dignidad se haga con... Eso que acabamos de ver sucedió en el Poder Legislativo Federal, por medio de un actor político que llegó a representar parte del Legislativo Federal. Y eso, pues, se relaciona con la libertad religiosa, se relaciona con la tolerancia, con ser una sociedad de derechos, e influye sobre formas. ¿Cómo llega a suceder eso? ¿Cómo llega a suceder eso? Sea que estés o no de acuerdo, pero ¿cómo llega a suceder? Llega a suceder por las decisiones que se toman en periodos electorales. Eso es lo que sucede. La Cámara de Diputados causó controversia. ¿Dónde se decide el recurso? Los ingresos y el presupuesto se aprueban en los congresos y se ejercen en las dependencias de gobierno federal, estatal y municipal. Ese es el poder de decisión. Las personas que deciden sobre la asignación de recurso y las personas que deciden sobre el ejercicio del recurso son las personas que definen qué es lo que realmente va a suceder en el país. Por tanto, tener personas en lugares que deciden el presupuesto o que deciden cómo ejercerlo es lo que le da peso político a una agenda. Si algo le importa a un grupo o persona y eso influye en la asignación o ejercicio del recurso o influye en la toma de decisiones, entonces tienen poder para dar peso. De ahí que, conociendo que la agenda tiene peso, que hay una relación de costo y beneficio, encontramos que entonces entramos a una lógica de oferta y demanda. Es una mecánica compleja, pero que básicamente funciona como un trueque. Yo tengo algo que tú quieres y tú tienes algo que yo quiero. Por ejemplo, los partidos grandes y pequeños representan votos que completan mayorías y por tanto deciden presupuesto. Y a su vez, ellos reciben presupuesto y lo ejercen. Va a haber personas que según este mecanismo que acabamos de describir, van a estar en una posición de tomar decisiones para ver qué importa, cuántos recursos se asignan y de qué manera se ejerce. Por ello, ciudadano, estamos en una posición de cambiar las reglas cambiando nosotros. Podemos ejercer una ciudadanía que obtenga lo que deseas de la agenda social, dándole peso en la agenda política a través del mecanismo del costo y beneficio. ¿Y cómo hacer que nuestra agenda tenga peso? La que tú tengas. Pues abandonando unas cosas y asumiendo otras. Abandonando la actitud de que somos ciudadanos solo cuando votamos. Abandonando la actitud de que votamos por un candidato, nada más para presidente de la República. ¿No? Asumir la actitud de que los gobernantes tengan incentivos en recurso o en poder de decisión de acuerdo a lo que nos importa como ciudadanos. Asumir la actitud de que los candidatos eligen nuestro voto. Asumir la actitud de que cada voto tiene un peso distinto en las reglas del juego. No es lo mismo presidente, senador, diputado federal, diputado local o alcalde. Vamos a tomar entonces consejos para un buen voto. En primer lugar, tenemos que conocer qué función tiene cada voto que daremos. Ya los repasamos muy rápidamente al inicio e incluso hicimos un ejercicio. ¿Para qué sirve cada voto? Segundo, conocer a los candidatos. Hay varias plataformas para conocerlas. Les pongo aquí una estatal y una nacional. La nacional, que aparece a la izquierda, es la plataforma Saber Votar, donde vienen los nombres y un repaso de las posiciones de la mayor parte de los candidatos del país, de todo el país. Es una plataforma nacional, está muy completa. Ahí les pongo un QR para que la puedan visitar también. Hay una plataforma estatal del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, también muy buena a nivel estatal, es muy buena. Ahí les pongo el QR. Dentro de esa plataforma puedes ver quién es el candidato que te toca a ti según tu sección y puedes ver qué respondieron a un cuestionario obligatorio que les mandó el Instituto Estatal Electoral. Todos los candidatos ahí sí dejaron por escrito ante el Instituto Electoral lo que te están prometiendo. ¿Por qué es relevante esto?
y por qué creo que vale la pena que como ciudadanos lleguemos a eso. Porque, como les digo, en la mecánica de la mercadotecnia moderna, hay veces que, no sé si voluntariamente o porque los empujamos, los candidatos prometen cosas que a mí no me queda claro por qué prometen algo si me parece que no les toca. Sin mencionar persona, ni partido, ni nada. Hay una propaganda electoral que promete nuevos hospitales para enfermedades respiratorias, pero esa candidatura, o sea, esa candidatura no va a decidir sobre presupuesto y no va a ejercer presupuesto. Entonces, ¿cómo va a prometer? Ya más es federal. Entonces, ¿qué tiene que ver esa candidatura con un hospital para enfermedades respiratorias? A lo mejor sí, pero está complicado. Y sin embargo, lo está prometiendo. Tercer consejo, hacernos y hacerles preguntas de agenda. No nada más que se peleen entre ellos, que tengan que genuinamente respondernos a los ciudadanos. Los debates del Instituto Nacional Electoral para Presidencia de la República estuvieron muy interesantes porque hicieron un ejercicio nacional que sí buscó llevar preguntas de agenda a los candidatos. Cuando tú te reúnas con candidatos, cuando vayas a eventos de candidatos, hazles preguntas de agenda. Recuerdo que hace 3 años una persona me dijo, para mí es muy importante el tema del aborto. ¿Cómo se lo pregunto a X candidato? Y le dije, mira, pregúntale algo que sí le toca. Si tú le preguntas si está de acuerdo o no de acuerdo, te va a dar su opinión en personal, pero él no gobierna sobre opiniones, él gobierna sobre decisiones según su función. Pregúntale cómo va a contribuir él a que la vida de cada ser humano tenga una protección equivalente antes y después de nacer sin discriminación, porque es lo correcto desde una perspectiva de derecho. Entonces, llevemos a los candidatos preguntas de agenda. Cuarto consejo, miremos a la plataforma del partido, la trayectoria del candidato, la propuesta de su candidatura, su perfil y sus valores, y la rendición de cuentas. Y número quinto consejo, sumemos el peso del voto. Seamos como ciudadanos conscientes de que tú tomas una decisión, tú respondes de tu decisión y vas a unirla a la de millones de ciudadanos. Creo que hay una expresión en inglés que puede ayudar a ilustrar este consejo de sumar el peso del voto. En inglés hay una diferencia importante entre el verbo discuss y el verbo argue. No es lo mismo to discuss que el verbo to argue. To argue es pelearse de una manera confrontadora y de choque por algún motivo. Eso es argue. To discuss es el debate donde puedes llegar a no estar de acuerdo en algo, pero estás construyendo conocimiento y estás construyendo comunidad a través del intercambio de posiciones e ideas. Y en México, a lo mejor somos muy emocionales en ocasiones, pero puede ser el momento de que aprendamos a sumar el peso del voto, discutiendo, debatiendo los temas para construir información que nos lleve a tomar decisiones como comunidad. Y no arguing, no polarizando, no polemizando, no destruyendo, no chocando, no descalificando. Conoce a tus candidatos, conóceles, pregúntales, decide. Les pongo ahí el QR de esta infografía porque luego son de las gráficos que a lo mejor uno dice, esta la quiero para mandarla, me la puedes mandar. Con el QR pueden entrar directamente a donde está y la pueden reenviar a alguien. Y ahora sí, vamos a hacer el checklist práctico para el próximo 2 de junio. Recuerda, cuando tú llegues, muchos de nosotros ya hemos votado varias veces, pero recordemos. Número 1, asegúrate de contar con tu credencial de elector. Esto es importante. Si hay otras formas de identificarte en ciertos lugares, la entrada a la privada, en el club, en la tienda de conveniencia para hacer un depósito, utiliza otra forma de identificación. No vaya a ser que se te quedó ahí.
Entonces, asegúrate de contar con tu credencial de elector, es para ese día, que desde antes ya sepas. Número 2, ubica tu casilla. Les pongo ahí el QR de la página del INE, ubicatucasilla.ine.mx, donde viene de una manera muy amigable, muy didáctica y muy fácil, dónde va a estar tu casilla. Hagámoslo porque a lo mejor votamos hace 3 años, votamos hace 6 años, pero puede ser que ya no sea en la misma ubicación. A lo mejor se movió 2 casas, a lo mejor se movió una calle, a lo mejor cambió de dueño y el nuevo dueño ya no, prefirió no facilitar su domicilio como casilla electoral. Entonces, ubica tu casilla desde antes, desde antes. Tercer consejo, realmente asígnale un tiempo de calidad, un tiempo sereno, puede ser, pues, no sé, un fin de semana, un rato en la tarde, donde a solas decidas cada uno de tus 5 votos. En ese rato, repasa candidatos, candidatos a la presidencia, hazte las preguntas que tengas que hacerte, candidatos a senadores, ve las plataformas que te di, quiénes son, qué es lo que yo quiero, por quién voto para aquello que yo quisiera, decídelo, para diputado federal, para alcalde, para diputado local. Ya lleva decididos tus votos. Hazlo, decide tus votos en un momento sereno. Lo marcas el 2 de junio, pero decídelo con serenidad, de una manera privada, desde antes. Esta exhortación la hago muy vivamente a todas las audiencias que me toca compartir esto. Regálate el tomar tu tiempo para decidir tu voto y si quieres hasta escríbalo, lo puedes llevar. Cuarto consejo, decide a qué hora vas a ir a votar. Sí sabes que va a ser todo un día, pero de una vez, imagínate tu día de la elección. ¿Cómo va a ser? ¿A qué horas vas a ir? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuándo vas? ¿A dónde vas? Ya sabes a dónde vas. ¿Hay o no hay lugar para estacionarse? La cola se hace larga, se hace corta. Llevo paraguas por si hace mucho sol. Llevo agua. Siguiente consejo, hazlo. Acude a votar. Si sabes de jóvenes que ya votaron una vez, compárteles estos consejos, porque estadísticamente los jóvenes en su segunda y tercera votación es donde suelen dejar de votar. Invítelos, llévalos. Ayer di una plática en una parroquia y sucedió algo muy bonito. Llegó una señora con su nieto, ¿sí? Con su nieto de 15 años, pero a ella le interesaba y resulta que su nieto a los 15 años también le dijo, voy a ir a esto, ¿te gustaría? Y fueron los dos, la abuela con su nieto, a una plática para prepararse para las elecciones, aunque él todavía no vota. Siguiente consejo. Recuerda que puedes ir de 8 de la mañana a 6 de la tarde. En ese lapso, la casilla recibe personas. En las capacitaciones del INE se suele decir que a las 6 de la tarde, quienes todavía están en la fila, se les invite a pasar y ya se cierra. O sea, todos los que están en fila a las 6 de la tarde van a pasar. Ya se cierra porque si cerrando a las 6 de la tarde, como quiera, se termina a las 12 de la noche, 1 de la mañana o 2. O sea, todavía se tarda mucho rato terminar el proceso de conteo, levantamiento de actas, asentamiento de actas, etc. Entonces, entre 8 de la mañana y 6 de la tarde, horario corrido. No lleves vestimenta o accesorio de partidos políticos porque te van a pedir que te cubras. Digo, puedes llevar colores que sean iguales a los de los partidos políticos, el color, pero no lleves emblemas o logotipos de partidos políticos, ¿sí? Eso se pide explícitamente en las capacitaciones a los funcionarios de casilla, que en el momento, en el espacio de la votación y en su entorno inmediato, no haya señalamientos de promoción de partidos o candidatos. Siguiente consejo, identifica cada boleta electoral. Tú ya habías decidido tus votos, entonces en ese momento di, ok, aquí están mis 5 boletas, esta es la de presidente, senador, diputado federal, diputado local y acá. Fíjate cuáles son. Siguiente, marca tu voto. Y aquí voy a traer un contenido de preguntas que he recibido en otras exposiciones.
estamos votando por candidatos. O sea, tú vas a votar por personas. El criterio fundamental que va a tener el funcionario de casilla es si tu voto es válido o es nulo. Ese es el criterio fundamental. ¿Es válido o es nulo? Para decidir que sea válido, el criterio fundamental a su vez es que se sepa por qué candidato quisiste votar. Si hay confusión sobre por qué candidato quisiste votar, posiblemente pase a ser nulo. Si hay claridad sobre por qué candidato quisiste votar, entonces va a ser válido. Como estás votando por candidatos, puede haber diversas maneras de marcar la boleta que sean válidas. Lo importante es que te fijes que marques una sola casilla o podrías marcar dos o incluso en algunos casos podrías marcar tres porque hay el mismo candidato en tres partidos. Lo importante es que nada más marques casillas donde venga exactamente el mismo nombre de candidato. No marques casillas que tengan distinto nombre de candidato. Eso es lo más importante, ¿sí? Que tu voto sea válido tiene que indicar claramente que votaste a un solo candidato, incluso si marcaste varias casillas donde aparece su nombre. Me preguntaron también, oye, viene una casilla en blanco, ¿para qué sirve? Por ley, cualquier persona podría ser votada. Entonces, por ley se tiene que dejar una casilla en blanco y alguien podría escribir un nombre. Ah, entonces puede llegar a ganar alguien que está inscrito ahí. No, sería un voto válido, pero no computado dentro de las candidaturas. Al final se dice, este voto es válido porque se escribió un nombre en la casilla en blanco y queda claro que el ciudadano quiso votar por, no sé, el rector de una universidad. Ah, muy bien. Pero no va a aparecer en la lista de votaciones el nombre de esa persona. Va a aparecer que hubo X número de votos válidos para candidatos no registrados y punto. No se va a saber públicamente para quiénes fueron. Dóblalo para que sea confidencial. Introdúcelo en la casilla según colores. Y si me equivoqué, si te equivocaste, no te preocupes. Los funcionarios de casilla, cuando encuentren boletas en urnas equivocadas, las separan y luego las colocan en el cómputo de la casilla adecuada. Digo, de la urna adecuada. Digo, intentemos todos ponerlo donde sí toca, pero tu voto seguiría contando y seguiría siendo válido, incluso si lo colocaste en una urna equivocada. Ah, algunos dirán, entonces no pido otra. No solo no pides otra, es que no te pueden dar otra. Cada ciudadano solo recibe una boleta para cada una de las 5 elecciones que se van a hacer. En conclusión, al analizar nuestros valores y los candidatos, para saber quiénes nos van a gobernar y representar, debemos conocer las reglas y cambiarlas para abandonar una actitud donde nosotros nos sumamos a una agenda de un partido o candidato y en cambio asumimos que son ellos, partidos y candidatos, los que deben de sumarse a nuestra agenda de valores desde una perspectiva de derechos. La clave es darle peso a la agenda en cada campaña. Tiene que ser factor de decisión. Esta ponencia fue preparada y es emitida por Comparticipación, una red de ciudadanos que unimos nuestras inquietudes como agenda social y la presentamos como agenda pública. Si a alguien le gustaría o le interesaría recibir más información de este y otros temas de agenda social que tratamos, dignidad humana, bienestar familiar y desarrollo social, ahí les dejo la página bento.me/comparticipación o el QR, donde pueden entrar a nuestro sitio de internet, nuestras redes sociales, sumarse a nuestros boletines, recibir mensajes por WhatsApp, etc. Muchas gracias a todos, gracias por su atención y le cedo la palabra al moderador. Gracias. Muchas gracias a Marcial por esta presentación. Creo que estuvo muy completa, muy iluminadora de lo que viene para este proceso electoral. Y ahora les vamos a pedir que si viene la parte de las preguntas hacia Marcial, hacia el ponente.
Si tienen alguna pregunta, les voy a pedir de favor que le escriban en el chat del Zoom para poder ir hacerlo de una manera más ágil y más eficiente. Entonces, si tienen preguntas, por favor les pido que las hagan ahí en el chat del Zoom y se las vamos a ir planteando a Marcial. ¿Alguna pregunta? Nada. ¿Todo claro? O todo claro o todo confuso. Sí. Pues no sé si quieren que... Ok. Agradece, Luis Alonso, la presentación. Pues no sé si quieres que pasemos a la dinámica. Sí, muy claro que cuándo te vas a lanzar de diputado. Pregunta, Fran. Por aquí pregunta Tomás Villa, ¿podrían por favor explicar la diferencia entre bien mayor posible y mal menor? Bueno, ya en, en ética social son dos conceptos que podrían por sí mismos eh, dar toda una sesión. El principio fundamental es que hay que, en una situación en la que no se puede eludir una decisión o una acción, es ineludible que algo suceda a partir de una acción tuya. Por ejemplo, votar o no votar, votar en un sentido o en otro sentido. O sea, cualquier acción u omisión que tú realices se convierte en un acto. ¿Sí? Ante una situación así, entonces, ¿cómo concilias cuando tienes situaciones que no cumplen todas las características de una decisión buena, que es que la acción sea buena por sí misma, en sus circunstancias y con una buena intención? ¿Cómo le hago? En ese caso, entonces, si es ineludible actuar, cada persona tiene que encontrar qué es lo que hace que sea eh, eh, la acción misma que no sea mala o que sea la que resulta de las acciones no perfectas o no éticas. Recuerdo, es ineludible, o sea, no puedes no actuar, algo va a suceder. Entonces, dentro de lo que va a suceder, ¿qué es lo que sí haces que resulta menos malo? Sea por la acción, por la intención o por las circunstancias. Como son situaciones de conciencia, ¿sí? Va a suceder, va a pasar que va a haber distinciones, va a haber personas que digan, yo no puedo, por ejemplo, votar. ¿Sí? Es que en conciencia no puedo votar. Bueno, ahí es donde viene la parte del discuss, ¿no? No el argue. Oye, ¿por qué vas a votar? Porque no es que es hacer algo malo y todo. Pues llevarlo, oye, es imposible hacer el mayor bien, pero tienes que, como va a suceder algo, tienes que ver qué es aquello menos malo en lo cual participas. Pero si alguien con todo y esa conversación decide no votar, pues así sucederá, porque son temas de conciencia. Son los temas donde la conciencia debe ser respetada. Bueno, va a ser respetada. No sé si respondí, o sea, no respondí así técnicamente al tema del mal menor, porque, insisto, es un tema de ética que pues, requiere todo, pero los principios es eso. En un caso de ineludibilidad, o sea, tienes que hacer algo. Entonces ves que es de lo que haces, que es lo menos malo, o con la mejor intención, o con las circunstancias menos malas. Luego la pregunta, ¿salgamos todos a votar? Por supuesto, salgamos todos a votar
e invitemos a otros también a votar. Claro que sí, claro que sí. Les digo, estadísticamente, los jóvenes en la segunda o tercera vez que les tocaría votar es cuando como que dejan de votar. Dicen, ya me quité la curiosidad y todo como quiera va a estar igual. Dice Alfonso Cavazos, bueno, ¿se podrá contar con la presentación? Sí, la presentación y el video de la sesión y el resultado de la dinámica, que vamos a comenzar en unos minutos, las tres cosas, se envían a los correos registrados a la sesión. ¿Sí? Se envían a los correos registrados. Por eso es tan importante registrarse. A los correos registrados se les va a mandar en unos días. Muy bien. Pues si no hay más preguntas, vamos a pasar a la dinámica del Mentimeter, como muchos de ustedes ya la conocen. Aquí en el chat del Zoom les puse un link al cual deben entrar y es en el que ustedes van a contestar las preguntas de esta dinámica. En esa liga ustedes entran y les van a empezar a aparecer las preguntas. Y los resultados de lo que ustedes contesten lo voy a estar proyectando yo, les va a aparecer en la pantalla de Zoom. ¿Ok? Las respuestas que van a ir dando ustedes en lo individual aparecerán en conjunto en la pantalla de Zoom donde yo estoy proyectando. ¿Quedó claro? Si quieren ir entrando todos a la liga que acabo de poner en el chat del Zoom y vamos a ir contestando todos, cada uno, las preguntas que ahí van a aparecer. Entonces, si les parece bien, comenzamos. A ver, un momentito, por favor. Un segundo. Muy bien. Muy bien. En la primera parte vamos a buscar a través de varios reactivos construir la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuáles son las tres primeras palabras que le vienen a la cabeza ante los hechos expuestos? ¿Cuáles son las tres primeras palabras que le vienen a la cabeza ante los hechos expuestos? Por ahí tienen ahí las casillas para contestar. Muy bien, ya empezaron a llegar algunas respuestas. Conciencia, participación, urgencia del voto, responsabilidad, conocimiento, civismo, decisión, formación, informarse, escoger. ¿Alguna respuesta más? Solución, democracia, urgencia. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. En su opinión, ¿cuáles problemas se perciben en lo expuesto por el conferencista? Cada uno puede dar varias respuestas. ¿Cuál es en su opinión o cuáles son en su opinión los problemas que se perciben en lo expuesto por el conferencista?
Muy bien, vienen ya algunas respuestas. Desconocimiento de las funciones de los diferentes niveles de gobierno, no contar con candidatos preparados para ejercer sus funciones en los 3 niveles, el voto desinformado, los ciudadanos no sabemos para qué sirve cada voto y eso influye en que no sepamos votar adecuadamente, la importancia de saber elegir, muy poca difusión, la ignorancia por parte de gran parte de la población sobre los temas de la conformación de los poderes del Estado y sus funciones, inmadurez ciudadana, la poca formación de la ciudadanía, el voto desinformado, comprometernos con el bien de México. Muy bien. Vamos a esperar un minuto más a ver si llegan más respuestas. La importancia de saber elegir, que haya chapulineo, desconociendo el voto de los ciudadanos, desinterés de los ciudadanos por la participación cívica. Ok, un minutito más. Seguridad. Muy bien, vamos a pasar a la que sigue. Enfoque del problema. Una sola respuesta por participante a la pregunta. ¿Cuál considera que es el problema raíz o central ante lo expuesto? Pensemos en el enfoque del problema. Solamente tenemos una respuesta. Solamente daremos una respuesta a esta pregunta. ¿Cuál considera que es el problema raíz o central ante lo expuesto? Muy bien, tenemos aquí ya un par de respuestas. La ignorancia, falta de formación ciudadana, la democracia, desconocimiento de la participación cívica, del voto, muchas promesas y no se cumplan, falta de formación y compromiso de los ciudadanos, indiferencia o apatía a ejercer su compromiso cívico. Bien. ¿Cuál consideras que es el problema raíz o central ante lo expuesto? Falta de conciencia y compromiso cívico y social. Muy bien. Falta de información y formación de la ciudadanía. Bien. Vamos a dar un momento más para que contesten más personas. ¿Cuál consideras que es el problema raíz o central ante lo expuesto? Que la ciudadanía no se entere en qué tratados o acuerdos internacionales México está involucrado y si favorece o no nuestros valores. Bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta. 3 palabras o actitudes que cree que deben guiarnos ante el problema que se identificó entre los participantes. Ante el problema que ya identificamos en la filmina anterior, en la pregunta anterior, 3 palabras o actitudes que crees que deben guiarnos ante ese problema que se identificó entre los participantes. Muy bien, vamos a empezar a leer. Información, responsabilidad,
participación, identidad, formarnos, dialogar más, participar, se repite información, conciencia, cumplimiento a propuestas, cultura, ánimo. La que más se repite es participación, involucramiento, iniciativas con valores, cumplimiento a propuestas, decisión, positivismo, identidad, exigir Estado de Derecho. Muy bien. Un momento más. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Criterios o tesis. Describa brevemente las actitudes o criterios fundamentales que cree que deberían guiarnos. Pueden aportar varias veces. Muy bien, aquí vamos a elegir criterios o tesis y es describir brevemente las actitudes o criterios fundamentales que crees que deberían guiar. Puedes aportar varias veces. Formarnos para ser ciudadanos y no solo para votar. Muy bien. Compartir esta información con otros ciudadanos. Conocimiento de las plataformas de los partidos o coaliciones. Conocer los candidatos, su trayectoria y sus propuestas. Bien. Responsabilidad ciudadana. Muy bien. Conocer las propuestas de los diferentes partidos. Creo que debemos ser más activos políticamente y estar al pendiente del quehacer legislativo. Formación permanente para tener una madurez política. Formación en agendas sociales y políticas públicas y cómo presentar iniciativas. Contactar a los candidatos y comprometerlos a la agenda de principios. Muy bien. Darle continuidad a los resultados de la votación. La participación en el proceso es fundamental para que exista un equilibrio en los gobiernos con mucha responsabilidad, vencer el desánimo y actuar. Informarnos y tomar conciencia del futuro de nuestro México. Participación en los temas de elecciones, aprender a dar peso en la toma de decisiones, personas y recursos presupuestales, salir y participar en las elecciones. Bien. Vamos a continuar. Enfoque. Criterios o tesis. Describa brevemente una actitud o criterio fundamental que cree que debería guiar. Una sola respuesta por participante. Describa brevemente una actitud o criterio fundamental que cree que debería guiar. Aquí es solamente una respuesta.
tomar conciencia de nuestra responsabilidad como ciudadanos, conocimiento del quehacer legislativo, muy bien, mantenernos informados de la actuación de los diferentes actores políticos en sus respectivos cargos y no únicamente el día de la votación. Es muy importante eso. Formación tanto de la ciudadanía como de los, como de los candidatos en temas de agendas políticas públicas. Crear conciencia sobre temas políticos, no solo en épocas electorales, y educar en esos temas a la ciudadanía, participación informada, unirnos como ciudadanos para dar peso en la agenda pública a los temas de mayor valor social, participar activamente en la política. Muy bien, preparar iniciativas a favor de la familia. Muy bien. Un momentito más. Vamos a pasar a la que sigue. Pautas o estrategias. ¿Cuáles considera que deben ser las estrategias fundamentales de acción ante este problema a la luz del criterio o tesis elegido? Aquí se trata de proponer acciones concretas. ¿Cuáles consideras que deben ser las estrategias fundamentales de acción ante este problema a la luz del criterio o tesis elegido? Realizar actividades formativas para los ciudadanos sobre estos temas. Informar, educar y participar. La formación ciudadana con el conocimiento de la doctrina social de la Iglesia. Informar por todos los medios posibles la importancia de participar en la vida política de nuestro país. Yo creo que sería muy benéfico crear un ciclo de conferencias para la población en diversos foros. Formar grupos ciudadanos conscientes de su participación en la toma de decisiones en la sociedad. Bien. Un momento más para que se animen a contestar. Responsabilidad social. Muy bien. Educación desde la niñez en lo cívico para evitar el desánimo. Buscar información para crear conciencia y tomar nuestras decisiones por el bien de México. Correcto. Escoger candidatos que tengan suficiente preparación para ejercer su puesto de servicio ad hoc con los valores fundamentales. Vamos a pasar a la que sigue. Esta dinámica fue convocada por la Arquidiócesis de Monterrey. En su opinión, ¿qué palabras podrían describir mejor la respuesta esperada de la Iglesia? La respuesta esperada de la Iglesia es lo que contestaremos.
informar, motivar, orar. Acompañamiento, corresponsabilidad, ayuda, vinculación, participación activa, pastorales, acompañar, solidaridad social, discernir juntos, concientizar, promover el voto, la más importante al parecer es motivar, pastorales, solidaridad social, orar, discernimiento. Muy bien, vamos a continuar. Evaluación. Evalúe el evento en una escala de 1, donde 1 es el peor, al 5, donde el 5 es la mejor calificación. Un momentito más. Importante su evaluación para estos eventos, por favor. Muy bien, pues hasta aquí concluimos la dinámica. Muy bien, pues cedemos la palabra a Monseñor para que podamos finalizar. Muchas gracias, Mayela. Muchas gracias, licenciado Marcial. Gracias a todos por participar en esta mesa de tesis. Yo creo, la verdad, que esta explicación que nos ha compartido, esta reflexión que nos ha compartido el licenciado Marcial es muy importante porque precisamente es la razón de la participación ciudadana en las elecciones, ¿verdad? Son el por qué votar con la diferenciación en cada una de las decisiones, que son 5 decisiones o las que pertenecen a cada estado. Me parece que esta es una reflexión y una explicación que da razón y da luz para discernir el voto. Entonces, gracias, licenciado Marcial, gracias, licenciada Mayela, gracias con participación y gracias a todos por participar en esta mesa de tesis. Ojalá que podamos luego compartir este video cuando se publique en YouTube a personas que la puedan luego aprovechar en esta semana que viene, ¿no? Entonces, gracias, vamos a agradecerle al Señor, le pedimos su intercesión a nuestra Madre María por el buen desarrollo de los comicios, la paz, el buen discernimiento que el pueblo mexicano tenemos que hacer. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos. Buen fin de semana. Gracias.